Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa aquí al otro lado de la pandemia, por la pantalla de Next, por Radio El Espectador. Y yo se los dije, hoy no tenemos al doctor Eduardo López, que se ha tomado un descanso, pero tomamos prestado un conductor del grupo 3470, en este caso a Juan de ABB Radio. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Sole, buena vida, como decimos nosotros, buena vida para todos. Qué lindo estar acá, la verdad. Es todo emocionante, ¿eh? Bueno, hoy te inaugurás como conductor de tele. Inauguramos, ya hicimos algunas experiencias Sí. cuando vino Pallarols, cuando vino Daniel Oil, pero son experiencias un poquito más liberadoras, más liberados que en esta, que es un momento nuevo para mí, así que a la orden, jefa. Muchas gracias. Y lo invitado, ya tenemos a nuestro primer invitado, Juan Fernando Camuso, que tantas veces hemos hablado a lo largo de esta pandemia en otras oportunidades. ¿Cómo estás, Fernando? Bien. Te doy la bienvenida. Gracias, por supuesto, porque sos más local que yo, así que muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme, Bueno, hablamos de la pandemia y hablamos de el impacto de la pandemia en lo económico, pero también en esta salida de la pandemia que se mezcla con lo electoral. ¿Cómo estás viendo todo? Y con ciertas complicaciones, yo te diría, tratando de dividir un poco la cuestión sanitaria, que me parece que algo está mejorando. Las segundas dosis han venido a mejorar un poco de nuevo esta relación social. Nos podemos ver un poco más cerca y hablar un poco más cerca, sin barbijos y demás. Todavía es un caos a nivel del impacto a nivel sanitario, imagino. Pero yo creo que lo complejo en todo caso es que me parece que hay como impactos importantes a nivel de elecciones producto de esta pandemia. O sea, estamos viendo las consecuencias. Yo creo que algo inevitable en muchos casos, porque un gobierno que prácticamente no tenía recursos y tuvo que enfrentar una pandemia de este tipo. Y bueno, imagino que con ciertas complicaciones, digamos. Y yo me preguntaba todo esto, ¿no? Si bien decías que hemos empezado a recuperar el acercamiento, algo que claramente nos deja la pandemia es que hemos aprendido a cuidarnos de alguna manera. Ya sabemos que está bueno el distanciamiento, el uso de barbijo, el alcohol. En la comunidad empresaria, ¿entendieron esto también, que la pandemia les sirve un poco para entender que hay que cuidarse, sobre todo en lo que sos un especialista, en la parte del impacto o no que tenga la pandemia en lo económico? Yo creo que sí, yo creo que, mira, a ver, yendo de lo muy general o particular, yo creo que esta pandemia, entre estas cosas, va a dejar relaciones sociales y laborales muy diferentes. Exacto. O sea, una cosa que estoy viendo y estamos viendo, nosotros nos dedicamos mucho a la cuestión financiera y económica, pero lo que estamos viendo es que hay un compromiso hacia las organizaciones de sus empleados que va más allá de si uno lo ve o no lo ve al empleado llegar a la empresa. Y esas cosas no se hacían tan evidentes antes y se hacen muy evidentes ahora. Hay mucha gente que te dice, yo me puedo quedar en mi casa, mis jefes saben que cumplo, no tengo necesidad de ir a mi lugar de trabajo, y la verdad que es mucho mejor para todos, es un ganar-ganar. Hay un montón de cuestiones, empresas a esta altura globales, no sé, yo no voy a dar nombres, pero creo que no sería un inconveniente. Por ejemplo, Mercado Libre está diciendo, los que realmente se sientan tranquilos y bien, y en sus lugares de trabajo, en sus domicilios, sientan que están cómodos, no tienen por qué venir a la empresa. Y creo que eso se va a impactar, y está pasando no solamente en Argentina, está pasando en todo el mundo. Después habrá otras cuestiones que necesitan la presencialidad. Estar dentro de un equipo de trabajo también tiene sus ganancias, sus sinergias, bueno, ni hablar. Bueno, en el mundo financiero es mucho lo virtual, lo que se implementa desde hace mucho tiempo. Pero y además, y que no va a volver a lo que era antes, no tengas dudas, yo lo estoy viendo. Yo te diría el 60% del personal afectado a actividades bursátiles y financieras sigue haciendo trabajo remoto y ha logrado tener cierta eficacia, que primero era compleja, porque decís, pucha, estoy desde casa, y ahora mucha más efectividad. Así que me parece que ahí hay una impronta, ¿no? Hay un momento de flexibilidad, y yo te digo, de quiebre respecto a cómo se trabajaba hace un par de años atrás. Tampoco te estoy diciendo que esto sea ni la panacea, ni que sea absolutamente disruptivo. Pero hay que encontrarle el punto todavía. Pero hay, por supuesto, esto hay que aceitarlo de a poco, pero creo que hay como ganancias, y creo que en definitiva van a ser ganancias de rentabilidad en muchos casos para el sector empresario.
que contrasta, bueno, ¿no? Que contrasta con la otra parte, con la parte social, con la parte sanitaria, con la parte que todos no queremos. Pero antes de pisar la parte sanitaria y lo social, que también influye en la economía, yo digo esto, vos arrancaste el tema Mercado Libre, la corporación, la empresa grande, mediana, el PYME. ¿Aprendió Ok. algo? El PYME, el empresario, miro, el empleado PYME. ¿Aprendieron algo de esta pandemia? ¿O qué sentís? Yo no sé si te puedo dar la respuesta correcta o específica a esto. claro. Yo creo que sí, mucho. Ajá. Yo creo que, y no solo a cuidar y a cuidar al personal, por lo menos algunas experiencias que uno tiene, a cuidar a su gente, a que se capacite de otra manera, en artes que a lo mejor no estaban tan familiarizados, eso Claro. lo he visto, eso lo he visto. Eso por ese lado. Pero también hay una realidad, Juan, y es que el empresario PYME en Argentina tira al centro, patea al centro, cabecea, con Hace lo cual, todo. digamos, los departamentos de recursos humanos que tengan algunas especificidades para este tipo de cosas, con enormes flexibilidades, sale gente que por ahí, bueno, no sé, se agarró el COVID, entra otro y demás, en las pymes uno no lo ve. Claro, no. Este tipo de dinámica de flexibilidad uno no lo ve. Con lo cual, creo que ha aprendido, una de las cosas que creo que ha aprendido el empresario PYME local es a tratar de lograr alguna especie de manejo, ¿sí? y casi de familiarización en el mundo empresario, perdón la expresión, pisando todo el tiempo arena movediza. O sea, Es esta es la buena realidad. metáfora, es buena metáfora. No, pero es que es la realidad, digamos. Bueno, este es el contexto. Yo piso ahí y estamos hablando, piso acá y no sé si me voy a caer o no, y acá me tengo que mover. No es tan malo a veces si uno lo ve desde el punto de vista empresario. Totalmente. Estamos a poco del 14 de noviembre las elecciones. Lo que pasó en este escenario de las PASO, ¿cuánto tiene que ver con el desmanejo de la pandemia o el manejo de la pandemia y los indicadores económicos? La falta de dinero en el bolsillo, el ir al supermercado y que Ahí no te está. alcance. Mucho, y no son cosas aisladas. ¿Cuánto tiene que depender? Mucho. ¿Cuánto depende? Mucho, todo. No son cosas aisladas. A ver, ¿Se arregla con un subsidio? no, por supuesto que no, Ah, claro que no. está bien, bueno. Subsidio... Ahora estos subsidios de primavera que Es vamos como a un tener. parche. El subsidio es... ¿Da vuelta es la un elección? Paliativo frente... No, yo, a ver, dos o tres cosas. Primero, creo que en el fondo, ¿sí? Más allá de la cuestión netamente sanitaria y de la pandemia, un gobierno sin recursos atacó la pandemia con lo que tenía, con lo que pudo. A mi juicio, mal. Lo podría haber Empezó hecho, bien y lo quizás podría haber después- hecho mejor con recursos, seguramente. Sí. ¿Sí? Alguien dijo una vez, con plata lo hace Y cualquiera. con también eso plata es cierto. bastante, por lo menos es bastante más Claro, fácil. Sí. Entonces, ahora, la verdad que a otros países con muchos recursos, en algún momento también se la vieron Tampoco complicada. ¿Sí? Entonces, en el fondo es la economía. La gente está votando con un bolsillo que está muy flaco. Hace poco estuvimos viendo números que dan pavor, ¿no? 65-70% de la población argentina ganando abajo de 55, 58 mil pesos para una canasta que está prácticamente al borde de la línea de pobreza. Entonces es un problema. En definitiva, uno vota con el bolsillo. Y yo creo que si vos me decís, vos me preguntaste si la dan vuelta con subsidios y demás, por supuesto que no se da vuelta con subsidios. Lo que sí creo que posiblemente toda la batería de dinero en la calle que puedan poner pueda surtir algún efecto. Dinero ¿sí? no genuino a esta altura, porque si no tenemos, ¿cómo se Hace genera ese mucho dinero? tiempo que la Argentina no tiene dinero genuino. Esa es otra realidad. La gente, para esto hay que ver, qué sé yo, cuestiones casi en equilibrio general. ¿Cómo genera dinero genuino un país? Bueno, yo le tengo que librar dólares a empresas que básicamente importan productos intermedios, que son la gran mayoría, digamos, el 80% de la importación en Argentina son bienes intermedios. Esa empresa produce, vende al exterior y genera dólares. Si yo no lo genero de esa forma, y no tengo más nada que hablar, y el país no lo genera, y está todo absolutamente restringido. Entonces yo estoy financiando hoy esto emitiendo papel moneda. Y a medida que yo emito papel moneda, genero más desequilibrios en la economía, no tengo opción. Se me va a disparar la inflación, piso el dólar, con lo cual lo tengo hasta noviembre y después no sabemos qué va a suceder. Entonces la verdad que yo te puedo decir, necesariamente va a tener que venir alguna corrección y espero que no sea brusca en forma cambiaria. Ahora, si dan vuelta a la elección o no dan vuelta a la elección, la verdad no lo sé.
A mí sí me hace bastante complicado pensar que con todo lo que ha sucedido, con algunos subsidios y demás, la puedan dar vuelta. Ahora, no me meto en política, pero digo, hay todo un cambio en el comando, ¿no? De lo que se ve, hay todo un cambio de comando en el gobierno nacional. Veremos a qué apuntan. Imagino que el piso de las elecciones ya se tocó. O sea que yo lo que imagino es que las pasos fueron un piso. Probablemente algo pueda remontar el gobierno con esto. Veremos quién lo capitaliza después y demás. Yendo un poco a tu tema, ¿no? Y a la pandemia, que estamos detrás de la pandemia. ¿Milei es un fruto de la pandemia? Sí. Un fruto del enojo social. Voy a tratar de No ser, sé. ser muy claro. Yo creo que Milei es un fruto... Yo creo que Milei es el fruto no solo de la pandemia. Yo creo que Milei es un fruto de la grieta también. Fundamental, claro. Yo creo que Milei es el fruto de... él está encarnando muchas de las voces, sobre todo de jóvenes, que no encuentran en esa fuerte grieta que se generó en el país ningún tipo de representación. Y porque además son jóvenes de la democracia, no tuvieron que pasar otras crisis, bueno, y esto los golpea con decepción. Digo, posiblemente, porque ahí tan fino, no sé si estoy, Claro, pero no. diría, evidentemente Milei encarna mucho de esos sectores. Hoy en un eslogan liberal, ¿no? Libertad, libertarios, yo lo conozco a Javier Milei. También se supo montar en un personaje, hay un porcentaje de cosas esa locura que que él muestra la tiene, creo que la ha sabido administrar. Claro, esa es la palabra. Creo que, digamos, y en eso ha sido inteligente, pero la verdad es que si no hubiera sido un país necesitado de algún liderazgo de ese tipo, ¿no? Sí. Probablemente no hubiera encarnado en nadie. De esos liderazgos que hay habitualmente en las de medio término. En las elecciones de medio término hemos tenido grandes ganadores que no sabemos ni dónde están. No, bueno, es real Exactamente. también. Claro. Eso también es real. Claro. Y ojo con eso. A eso iba a ir también. Ojo con eso, que después esta encarnación, digamos, y perdón si ese término, que esta encarnación continúe, porque en definitiva le va a hacer bien, nos va a hacer bien a todos, que continúe, que no se aplaque porque vaya a ser legislador. A mí me parece que es también producto de la Argentina, la economía argentina, también es producto de eso. Sí, yo creo que la pandemia en ese sentido ha dividido mucho más estas fuerzas. Y en algún momento encarna en alguna persona. Bueno, está encarnando, una buena parte está encarnando, un 14% está encarnando en Milei. Muchas gracias, Fernando, como siempre, por acompañarnos y por aclararnos un poco el panorama. Una sola cosita breve. A ver. ¿Va bien o va mal la criptomoneda? Van. Yo creo que las criptomonedas tienen dos cuestiones que la gente necesita separar. Una es la criptomoneda como activo, con su cotización, que va para arriba y va para abajo, 10% arriba, 10% abajo, 20 arriba, 20 abajo, y eso es volatilidad. En general el inversor no se siente muy cómodo con eso. Y otro es lo disruptivo de la criptomoneda, lo que viene a ser en el mundo de la tecnología y probablemente en el mundo de todos nosotros. Y eso va y va cada vez mejor, y ya hay, digamos, toda la cadena de bloques de la segunda generación, como del Ethereum, por ejemplo, está trabajándose sobre finanzas. No sé si están familiarizados con esos términos. No, pero qué lindo para un próximo programa. Muy Pero bien. esto quedó el gancho para la próxima. totalmente. Gracias. Eso va a ir muy bien, Bitcoin, eso va a ir muy criptomoneda. bien. Eso va a ir muy bien. Y En la eso pandemia ayudó un poquito. sí ayudó mucho en eso. Gracias. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias, A Fer. Y usted. bueno, Gracias, ya Fer. tenés A usted. una silla asegurada acá Dale, porque la dale. economía es la que manda. Hacemos la primera pausa acá con Juan en el otro lado de la pandemia y ya tenemos a la vicerrectora de la UNRWAF para hablar de la UNRWAF en el territorio y cuánto le ha aportado en esta pandemia.